Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la huida a Egipto. Antes de que iniciemos, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tú ideaste un plan maravilloso de salvación. Y en este plan mandaste a tu Hijo Jesucristo a nacer como un ser humano, con todas las características de una persona. Gracias por nuestro Señor Jesús, que habiendo vivido tantas vicisitudes, tantas circunstancias, desde su nacimiento fue perseguido, queriéndolo matar. Él pues nos puede entender. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Que este estudio nos fortalezca, nos bendiga. Te ruego. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo en el capítulo 2, verso 13-23, continúa la historia que nos platica de cómo fue que nuestro Señor Jesucristo nace de una virgen y que nace en un pueblo llamado Belén, muy pequeño, a 8 kilómetros de Jerusalén. En el capítulo 2 nos dice que llegan unos sabios del oriente, posiblemente la Irán de ahora, y llegan para adorar al Rey de Reyes, al Rey no solo de los judíos, sino el Rey del universo entero, el Mesías, que estaba ya profetizado en las Escrituras y que esas Escrituras ellos conocían. Sabían que, así como Mateo dice en el primer verso de su Evangelio, que Jesucristo es hijo de Abraham, sabían que Jesucristo es de la simiente de Abraham y que así como la promesa que Dios le dio a Abraham, de que por la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas, ellos sabían, estos magos, estos sabios, sabían que Jesucristo viene a bendecir todas las familias de la tierra. Así que ellos gozosos adoraron al Señor Dios, Rey, que veían ahí delante de ellos, y le presentaron sus regalos: oro, mirra, incienso. Posteriormente, Dios les indicó a los sabios, a los magos, que no regresaran con Herodes porque éste buscaría al niño para matarlo. Así que tomaron un camino distinto a su tierra de origen. Y ahí nos quedamos. Entonces vamos a empezar a ver el versículo 3 en adelante, que dice: Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto, con el niño y con María, su madre. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Y, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero
cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después, la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Vemos nosotros que en esta narración tan concreta, tan maravillosa y con detalles que son como destellos de un diamante, Mateo incluye en tan solamente 10 versos, en un párrafo, 3 profecías que fueron escritas por autores diferentes: Jeremías, uno de ellos, Oseas, otro, y en tiempos también diferentes. Y estas profecías, Mateo las toma para avalar que el rey que ha nacido es exactamente eso, el Mesías, el rey de Israel, el tan ansiadamente esperado libertador. Y entonces vamos a ver nosotros que no tan solamente Mateo habla de estas 3 profecías, sino que en su evangelio menciona otras profecías que fueron cumplidas por el Señor Jesucristo, o que fueron cumplidas también por Juan el Bautista, y que señalan que Jesucristo es el Mesías. Hay que recordar que este evangelio tiene muchos tintes de la cultura judía. Está, dicen los estudiosos, dirigido este evangelio más que todo a los judíos. Es una apología, por decir así, una defensa de que Jesucristo es lo que Él dijo ser, y lo que Dios dice que es, y lo que los apóstoles dicen que Él es: el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Entonces hoy vamos a ver cómo Mateo incluye estas 3 profecías en su relato, qué significan estas y otras más vamos a ver posteriormente. Empecemos pues leyendo la primera parte del versículo 13, que dice: después de que los sabios se fueron. Comentamos la vez pasada que los sabios o magos eran personas que eran muy estudiosos de la astronomía, y que en aquel entonces no tan solamente usaban la astronomía como ciencia, sino que incluían otros estudios, otras aptitudes, conocimientos humanos, para poder tener un conocimiento más vasto, no tan solamente del cosmos, sino del universo en general, de la tierra en general. Y bueno, estos sabios conocían las Escrituras. Hay que recordar que aproximadamente unos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Dios castigó a Judá por su inconversión a Dios, por su idolatría, que rechazaban al Dios verdadero y se apoyaban en dioses falsos que no existen, y que como castigo Dios mandó a los ejércitos de la Mesopotamia a atacar a Judá y a tomar a estos como prisioneros llevados a esclavitud a Mesopotamia, durante un tiempo de 70 años que duró el exilio. Jeremías escribió esto, y más o menos por el año 70, Daniel, estando ya en el exilio, estudiando la profecía de Jeremías, se dio cuenta que el tiempo estaba ya cumplido, y pidió a Dios en oración que Dios regresara a su pueblo, a Judá.
Y sí, ciertamente Dios lo hizo, un remanente regresó. Ciro, el gobernante ya del imperio persa que había sojuzgado a Babilonia, autorizó el regreso de aquel judío que quisiese regresar. Tal fue que Ciro dio los vasos de oro del servicio del templo. Y algunas personas regresaron encabezados por Zorobabel. Y una parte importante del pueblo judío se quedó en Babilonia. Este pueblo judío que tenía las escrituras y que ya habían inventado, por decir así, la sinagoga, el lugar de culto y de estudio de las escrituras, puesto que ya no tenían templo, se quedaron en Babilonia, en Mesopotamia. Mucha gente ¿sí? se hicieron prosélitos, o sea, seguidores del judaísmo. Y seguramente que estos sabios que vinieron a adorar al Señor Jesucristo conocían las escrituras, conocían las profecías de que vendría un día el Mesías. Y Dios, conociendo sus corazones, los levantó y los inspiró para que viniesen a Jerusalén a preguntar por el rey judío que había nacido. Y Dios les puso como guía una estrella. Eso lo vimos la vez pasada. Y entonces estos magos, una vez que se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños para informarle lo siguiente: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Egipto en aquel entonces era el granero del mundo conocido. Año tras año, el río Nilo, impetuoso, enorme, gigantesco, que abarca una tercera parte del continente africano, se desbordaba cada año y anegaba las tierras bajas de Egipto, dejando un limo especial, dejando un abono especial, de tal forma de que la tierra era muy productiva. Y esto hizo que Egipto fuese un centro comercial importante, no tan solamente del norte de África, sino también del Medio Oriente. Esto permitió también una cultura cosmopolita y también una cultura con mucha educación y también un crecimiento militar importante. Entonces, bueno, pues llegaron a Egipto, un lugar donde ya había muchos judíos, porque hay que recordar que la Biblia que se usaba en la época de nuestro Señor Jesucristo era una Biblia que se le llama la Septuaginta, que es una traducción del hebreo y del arameo al griego de la época del año 0. Y esta Septuaginta se hizo por 70 sabios que habían vivido en Alejandría, ciudad importante de Egipto. Bueno, entonces llegan a Egipto y dijo el ángel lo siguiente: quédate allí hasta que yo te diga que regreses. ¿Por qué? Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Y Mateo aquí entonces utiliza las circunstancias para decirnos que así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando en tiempos de Jacob, el patriarca, hubo hambre en la tierra, Egipto, repito, era el granero del mundo. Y sin saberlo Jacob, su hijo José, que había sido vendido como esclavo, ahora era el primer ministro de agricultura en Egipto. Y cuando baja la tribu de Jacob, el pueblo de Jacob,
70 personas en total, bajan a Egipto. Ahí son presentados por José ante el faraón. Y él, en agradecimiento de lo que hizo José, de mantener con vida a Egipto, le dio la mejor tierra a Jacob y su familia, a Gosén. Y ahí estuvieron 400 años. Lamentablemente, poco después, llega un faraón que no conoció al héroe José, que no supo de cómo es que Dios le ayudó para administrar los bienes de Egipto, y puso en cadenas a Israel. Y estuvo 400 años esclavos, hasta que Dios, en su bondad, misericordia y en su tiempo, hizo que un líder, Moisés, sacara al pueblo de Israel de Egipto con grandes prodigios, abriendo el mar Rojo en dos, habiendo enviado plagas a Egipto, y posteriormente llegan a Canaán. Este Moisés, que dio las tablas de la ley, este éxodo de Israel de Egipto, se cumplió históricamente, pero dado por Oseas esta palabra: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose que Dios había traído a Israel como su hijo, lo había traído por el desierto hasta la tierra de Canaán, y que Dios le había dado de la mejor tierra fértil, donde fluía leche y miel. Y dice Oseas: este mi hijo me ha dado las espaldas y se ha inclinado a ídolos, a dioses que no son, y me ha dejado. Bueno, esta palabra de Egipto llamé a mi hijo, que fue histórica, real, Mateo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, también lo toma como cumplimiento de una profecía, y habla de que de Egipto llama a su hijo Jesucristo a su tierra. Entonces, bueno, pues aquí se cumple la primera profecía. Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Y basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, calculó entonces la edad del niño. Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén. Belén, dije hace un momento, un pueblo muy pequeño, un conjunto de casas a 8 kilómetros de Jerusalén. Herodes, siendo un rey impostor, temía porque el rey verdadero, el rey de Israel, ocupara el trono que le corresponde, porque él sabía, Herodes sabía, que el Cristo nacería en Belén, porque así le habían dicho los sacerdotes y escribas. Y este Herodes quiso hacer lo insólito, matar al rey divino, porque ellos sabían que el Mesías era un rey divino. Entonces, cosa que no logró, y entonces lo que hizo fue mandar matar a inocentes, niños de 2 años hacia abajo. Sigo leyendo. Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió. Aquí Mateo toma esta situación para decir que hay otra profecía que Jesucristo la cumple. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos. Ramá también es una ciudad cercana a Jerusalén. Y en los tiempos de Nabucodonosor, que llega con los ejércitos de Babilonia
y toma cautivo a los de Judá, muchos judíos que se encontraban en Ramá murieron. Y entonces es así que toda la nación de Israel llora la pérdida de sus hijos. Raquel había sido esposa de Jacob. Jacob, patriarca, de donde nacen las 12 tribus de Israel. Raquel y Jacob tienen a 2 hijos, a José y a Benjamín. De José viene Efraín, un hombre del cual viene la tribu de Efraín, que se ubicó en el norte de Canaán. Y esta tribu Efraín vendría siendo sinónimo de la tribu de Israel, del reino de Israel, del reino del norte. Y Benjamín estaba en Judá, en Judea. Y ahí es el reino del sur. Entonces, ambos, Efraín y Benjamín, vienen representando la totalidad del pueblo de Israel. Y por ello, entonces, aquí Raquel viene representando a la nación toda, a la madre Israel, que llora a sus hijos perdidos en batalla contra Nabucodonosor en la época del exilio hacia Babilonia, más o menos en el año 500 antes de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho histórico también, al igual que el hecho histórico de que comenta Oseas, que de Egipto llamé a mi hijo, son libertados Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Así Mateo lo ilustra para decir que de Egipto Dios llama a su Hijo Jesucristo, y aquí está diciendo que Raquel, toda la nación, llora por sus muertos en Ramá. Y esto es utilizado nuevamente. Mateo toma esta palabra de Jeremías para decir que en Belén ocurre lo mismo. Las madres de Belén lloran a sus bebés muertos, y se cumple pues la segunda profecía, que está señalando que por el advenimiento de Jesucristo ocurrió esta muerte atroz de los bebés. Bueno, sigamos leyendo. El verso 19 dice lo siguiente: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Aquí se utiliza la palabra murieron en plural, y se piensa que no solamente Herodes deseaba la muerte del niño, sino que también algunas otras personas. Y es muy posible que hayan sido algunos políticos u hombres religiosos que no querían que llegase el Mesías, porque ellos estaban en ese momento con muchos privilegios y no querían dejar de lado su bienestar. Sigo leyendo. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, este Arquelao también fue un rey sanguinario, igual que su padre Herodes. Así que José no le faltaban razón para no querer ir allí. Tuvo miedo de ir allí, pero ¿qué dice la palabra santa de Dios? Entonces, luego de ser advertido en un sueño, otra vez Dios envió un ángel para decirle a José lo siguiente: se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. No hay un profeta que diga que al Señor Jesucristo le llamarán Nazareno. Sin embargo, todos los profetas dijeron que el Mesías sería consagrado a Dios. Este Mesías
que viviría para hacer la voluntad de Dios. Este consagramiento se le llama nazareato. Un nazareno es una persona que está consagrada a Dios. Pero también se le llama nazareno a aquel que es de Nazaret. Y también dicen los estudiosos que la palabra nazareno puede indicar que es de la raíz. De la raíz es una palabra hebrea que significa Nazaret, o se pronuncia algo parecido, y entonces indicaría que viene siendo la raíz de Isaí, como hay una profecía en la que se nos dice, pues, a final de cuentas, que será el hijo de David. Pero bueno, quedémonos entonces con que se cumple la palabra de los profetas, que será llamado nazareno, porque vivirá en Nazaret. Aquí pues se cumplen 3 profecías en las que Jesucristo no influyó. Él no era una persona adulta para querer realizar tal o cual evento y así cumplir estas profecías, puesto que era un bebé. Lo mismo ocurre con otras profecías, por ejemplo, acerca de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo no tenía injerencia, vamos a decirlo así, en este hombre que Dios había levantado como su proclamador, su antecesor, el vocero del Cristo. También Jesucristo cumplió otras profecías en la cruz, en las que obviamente Él no podía tomar decisiones, como cuando dice que tomaron las ropas de Él y los soldados echaron suertes, jugaron a los dados para ver quién se quedaba con sus ropas. Esto que está en el Salmo 22, Él no podía hacer algo para que se cumpliese, y sin embargo se cumplió. Entonces, lo que pretende Mateo es decirnos que el Cristo, el que Él nos presenta, el que tú y yo adoramos y creemos, es el verdadero Hijo de Dios, es el verdadero Salvador. Y esto nos debe de dar mucho ánimo, consuelo, alegría, porque cuando nosotros pasamos por alguna pena, sabemos que llegaremos un día al cielo y Dios enjugará toda lágrima. Y entonces lo que hayamos pasado aquí será tan pequeño que se olvidará. Y esto nos debe de dar ánimo, de saber que estamos en el camino correcto, por decir así. Ahora vamos a ver algunas profecías que se cumplieron en Jesucristo y que están aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo tiene cuidado de introducir algunas profecías, no todas, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver estas. En Mateo capítulo 3, verso 3 dice: el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Isaías vivió aproximadamente en el año 700 antes de nuestra era. Y este profeta dijo que iba a levantarse un hombre que estaría clamando en el desierto: hagan camino derecho al Señor, prepárense porque ya viene el Rey de Reyes. Este hombre es Juan el Bautista. Así que aquí ya se está profetizando que viene un vocero de Cristo, viene un heraldo de Cristo, Juan el Bautista. Bueno, veamos la siguiente cita. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Otra profecía, igualmente a través del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Acabamos de leer que cuando José y María regresan con el niño
de Egipto y que llegan a Israel, teme José que Arquelao pueda hacerles daño. Y entonces en un sueño Dios envía un ángel para decirle a José, vete a Galilea. Y llegando a Galilea llegan a Nazaret y ahí ellos se ubican. Nazaret es una parte, un pueblito cercano a toda la región del mar de Galilea, la región de Zabulón y Neftalí. Zabulón era el nombre de uno de los hijos de Jacob y Neftalí era otro hijo de Jacob, y estos asimismo dieron como origen a dos tribus, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, que rodeaban prácticamente el mar o lago de Galilea. Y en aquel entonces, cuando se escribe esta profecía, esta región era gentil. Y entonces dice que una gran luz va a brillar a los habitantes de esta región, de Zabulón y de Neftalí, y que en donde la muerte arroja su sombra, sí, va a estar la luz de Dios, la luz que brilla eternamente. Dice, y para aquellos que vivían en la tierra, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz, la luz eterna, la luz de Jesucristo, la luz de la vida, contrastando con la sombra de muerte. Y entonces aquí Mateo dice que esta profecía dada por Isaías se cumple en Jesucristo. Vamos a ver la siguiente profecía. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Otra vez Isaías, que dice, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. En el versículo 16 dice que Jesucristo anduvo sanando todo tipo de enfermedades del pueblo. Y entonces es que se cumple la profecía de Isaías, que Jesucristo quitó toda dolencia y que Él se llevó nuestras enfermedades. Otra profecía que la cumple el Señor Jesucristo. Vamos a ver el siguiente texto. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Cuando le preguntan a Jesús sobre Juan, él dice, él es el mensajero. Él es el que tenía que venir. Él es el profeta del cual habla Isaías. Así, bueno, pues, aquí Jesucristo está diciendo que Juan es el que tenía que venir, el vocero, el mensajero, que estaba delante del Señor Jesucristo. Veamos el siguiente texto. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Aquí, cuando llega el Señor Jesucristo a Jerusalén, llega montado en un burrito. En el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal a Jerusalén, se cumplió la profecía que decía que el rey de Israel llegaría humilde y manso, montado en hijo de una asna. Y se cumple la palabra de Dios. Otra vez, Mateo dice, este es el Cristo, porque cumplió esta y todas las profecías que están escritas en las Escrituras. Veamos la siguiente cita. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Jesús les pregunta a los escribas, a los fariseos, ¿nunca leyeron ustedes el Salmo 108? Que dice que la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Y esto es maravilloso. Dios lo ha hecho, refiriéndose a que la piedra del ángulo es Él y que se cumple esta palabra en Jesucristo. Y este salmo fue escrito en el año aproximadamente 1000 antes de nuestra era.
Veamos la siguiente cita. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, hablando acerca de que llegarán a apresar al Señor Jesucristo, y los discípulos correrán, lo dejarán solo. Dios golpeará al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. ¿Y qué pasó? Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Vean ustedes, en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¡Ah, bendito Dios! Se cumplen las palabras. Fíjense, Jesús está con sus discípulos y llega de pronto Judas, el traidor, juntamente con los militares, la guardia del templo y otros alborotadores, fariseos, escribas y demás. Y apresan a Jesús. Y entonces los discípulos espantados corren, huyeron, lo abandonaron. Y el Señor Jesús les dijo: esto va a pasar para que se cumpla las Escrituras. ¿Qué posibilidades habría de que se hubiese cumplido así exactamente? Porque acuérdense que Pedro llevaba una espada. Entonces bien pudieron haber los demás atacar a los guardas del templo y a la comitiva que iban, y hubieran puesto resistencia y no lo hubieran abandonado. Quizás algunos, pero no todos. Pedro, que dijo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a abandonar. Y lo abandonó. Entonces, todas las palabras escritas de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, se cumplieron. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios. Así se cumplió la profecía de Jeremías, que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Bueno, aquí Mateo hace una mezcla de dos profecías distintas, de Jeremías y de Zacarías. Jeremías habla de la compra de un terreno y Zacarías habla del pago de un esclavo. Esto era algo muy común, que se hacía en aquella época, haciendo de dos escrituras una. Marcos también lo hace, ¿sí? Generalmente toman de dos profetas, el mayor, en este caso Isaías, y de uno menor, Malaquías, y solamente hacen una mezcla y dicen de quién viene. Bueno, entonces en esta palabra se cumple de que hay 30 monedas de plata, que es el precio de un esclavo, que es lo que pagan por el Señor Jesucristo. Y que estas monedas, que el traidor Judas regresa al templo, no pudieron ponerlas en el tesoro porque estaba contaminado de sangre, de pecado. Y entonces utilizan estas monedas para comprar el campo del alfarero, donde se enterrarían a los extranjeros muertos en Jerusalén. ¿Y qué posibilidades había de que alguien pagara por el Mesías 30 piezas de plata por su vida, y que además con esas 30 piezas de plata se comprara un terreno para enterrar a los muertos extranjeros? Prácticamente ínfimas. Y además, si juntamos todas las profecías, es imposible. Solamente un hombre las cumpliría: a aquel por quien se escribieron estas profecías, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y bueno, ya vamos a terminar ahora con la siguiente porción. Perdón, me falta una. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Comenté hace rato que en el Salmo 22 dice que tiraron suertes para ver quién se quedaba con sus vestidos. En el Salmo 22, escrito 1000 años antes de nuestro Señor Jesús, y estando Jesucristo en la cruz, clavado en la cruz, los soldados romanos
tiraron dados a la suerte para ver quién se quedaba con sus vestidos, con su ropa. Una profecía que sería difícil que alguien dijera, bueno, a ver, ustedes los soldados van a hacer esto para cumplir esta profecía. Absurdo, ¿verdad? Esto se hizo porque Dios ya había determinado de antemano que su Hijo Jesucristo moriría en la cruz del Calvario, sufriendo todas las penalidades que sufrió de parte de los gentiles y de parte también de los mismos judíos. Le escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon, lo insultaron, lo vejaron, lo azotaron, lo clavaron en una cruz. Y sus ropas fueron sorteadas para ver quién se quedaba con ellas. Ahora sí vamos a ver la última cita, que es en Lucas, que dice, cuando el Señor Jesucristo resucitó, bueno, había un completo descontrol de todos los apóstoles, porque no sabían que el Señor Jesucristo había resucitado. Algunos se fueron a Galilea a pescar, y 2 de los discípulos de Jesús iban a un pueblo llamado Emaús, tristes, cabizbajos, pensando que había sido una experiencia maravillosa, una aventura única. Aquel que era su maestro había sido colgado en la cruz, muerto, ya hacía 3 días. Y bueno, pues aquella fantasía de que el Mesías había venido se había borrado, pero había sido algo bueno. Habían conocido a un hombre bueno, un hombre que trató de hacer bien las cosas, pero finalmente estaba en la tumba. Entonces, cuando estos hombres iban hacia Emaús, aparece un extranjero, ahí junto, caminando con ellos. Y Jesús pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan cabizbajos? Y ellos dijeron, ¿eres tú el único extranjero que aquí en Jerusalén no conoce lo que ha pasado? Y le refieren que Jesús, un hombre de Dios, que ellos pensaban que era el Mesías, había muerto en la cruz y ya tenía 3 días sepultado. Que algunas mujeres les habían dicho que él había resucitado, pero no, nada de eso. Y Jesús empezó a platicar con ellos en el camino. Y cuando llegaron a Emaús, Jesús iba como que iba a seguir de lejos, de largo. Y ellos le dijeron, no, quédate, por favor, ya es tarde, mira, ven y toma algún alimento con nosotros. Entraron pues entonces al mesón y comieron. Y Jesús empezó a decirles lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y Jesús entonces los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y en el primer libro, en Génesis, ya está la primera profecía. Capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice a Abraham, dirigiéndose a Eva, que de ella vendría el Salvador. Vendría aquel que aplastaría la cabeza del diablo, aunque el diablo le mordería en el talón. Una muerte de una herida mortal, pero que a final de cuentas él se levantaría victorioso. A partir de ahí, Dios da información, va revelando que ese hombre victorioso, ese Salvador, nacería de Abraham, específicamente de la tribu de Judá. Y va declarando Dios que también es en Belén y también que es como dice Isaías,
el Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz, el Consejero, el Padre Eterno y el Emmanuel, Dios con nosotros. Y sigue hablando así hasta el último libro, Malaquías, acerca de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces dice, las Escrituras decían acerca de Él mismo. Les explicó de pe a pa, por completo, las Escrituras. Y después de esto, Jesús tomó el pan, dio las gracias y cuando fue así, desapareció de la vista de estos caminantes. Y entonces ellos se decían uno al otro, ¿qué nos sentíamos? ¿Cómo nos ardía en el alma, el corazón? ¿Qué nos sentíamos? Algo maravilloso en nuestro ser al escuchar la voz de este hombre y sus expresiones. Es que reconocía nuestro corazón que es nuestro Señor. Y se levantaron de la mesa y fueron corriendo a Jerusalén a dar aviso a los demás apóstoles que Él, el Mesías, el Cristo, estaba vivo, reinando y que se les había aparecido. Y entonces, Mateo solamente nos da algunas de las profecías que el Señor Jesucristo cumplió. Aquí vemos en Lucas que se nos dice cómo el Señor Jesucristo les explicó de todo lo que decían las Escrituras que hablaban acerca de Él. Finalmente, Juan dice que Él escribió algunas de las cosas que Jesús dijo e hizo, pero que faltaron muchas otras cosas más que se quedó en el tintero. Y que Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, dice Juan, no habría espacio para guardar tantos libros que se escribieran acerca de Él. Y como muestra un botón, Pablo en una de sus epístolas dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Pero cuando uno lee los 4 evangelios, no encuentra por ningún lado donde Jesús haya dicho esto. Sin embargo, Pablo lo escribió por revelación del mismo Señor Jesucristo y por eso lo puso en una de sus epístolas. Así bueno, pues ciertamente, como dijo Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo o hizo, no cabrían en el mundo todos los libros que se escribieran acerca de Él. Esto que estamos estudiando, amigo mío, es para darte el ánimo, la alegría de que tenemos a nuestro bendito Señor y Salvador ya en los cielos, intercediendo por ti y por mí. Y toda tu vida sabes que Dios está contigo, porque Jesucristo es el Emmanuel. Así fue una profecía, y le llamarán Emmanuel. Y es cierto. El Señor Jesucristo, cuando se despide, capítulo 20 de Mateo, versículo 28, dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él está contigo y conmigo. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias a Él tenemos vida y vida eterna. Y te tenemos, oh Dios, en nuestro corazón. Bendito eres. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que todos los días ores con nosotros a las 6 de la tarde por nuestro México y la iglesia. También, por favor, en YouTube y en Facebook, síguenos los días sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Ve los videos, suscríbete, el anterior, y bueno, que Dios te bendiga. Gracias.